no había grabado la reunión. Ahora me toca volver a hacerla. No había Ah, dado, me toca volver a hacerlo. Pero no con ah, ustedes, pero ustedes pueden retirarse. No, se me había tenemos pasado bajas por que alto grabarla. Entonces, esto más que cualquier cosa, pues es un llamado, Lady, adelante. Hola, tutora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Tutora, respecto a lo que usted decía, me pone a pensar bastante, porque yo Oh, soy una persona a la cual me cuesta muchísimo, muchísimo lo que es las relaciones interpersonales. Yo soy un poquito como asocial, pero lo que decía la compañera y tiene toda la razón. En caso de mi, o sea, fui criada en una familia muy conservadora en la cual pues a uno como que le restringían mucho como el opinar y más con el hecho de ser pues mujer, de no meterse como en las conversaciones de adultos, en muchas cosas y más que entonces uno como que en la lo que ve como que en lo que ve uno en la infancia, eso mismo lo va caracterizando a uno de adulto. En el colegio a mí se me dificultaba llegar a opinar, llegar a decir, porque pensaba que de pronto el profesor me iba a regañar o si de pronto decía algo y me equivocaba, me iban a señalar. Y pues poco a poco he intentado como ir rompiendo como ese bloque de ahí de no poderme comunicar con la gente. Y siempre cuando llego a un lugar como que me cuesta bastante comunicarme. Y soy muy buena para escribir, yo me considero muy buena para escribir, yo inclusive escribo poemas, escribo tal cosa, pero en el momento que a mí me dicen, venga, escríbame, dime un mensaje así, o sea, expresarlo es más complicado, pero para escribir me considero muy buena. Pero en el momento de expresarlo, se me dificulta. pero es que mira, Lady, hay una situación aquí muy interesante y es que no se necesita ser el mejor orador, pero sí necesitamos ir trabajando en esos temas de la comunicación, porque imagínese usted brindando el acompañamiento a alguien y usted no sepa cómo romper el hielo, usted no sepa cómo llegarle a esa persona, usted no sepa cómo iniciar una conversación o cómo generar ese ambiente seguro para que esa persona pueda exponerle su situación. Entonces, sí es necesario que empecemos a trabajar en todo esto y es desde ahora, no es esperar hasta último momento para saber qué necesitamos hacer. Me parece interesante lo que hablábamos ahora del tema de la introspección, por lo menos usted sabe qué necesita fortalecer y eso lo puede hacer, eso no es algo que vaya a hacer de hoy para mañana, pero si ya sabe qué es, entonces sí tiene que empezar a trabajar en eso. Entonces, mire, volvemos nuevamente, volvemos nuevamente, déjenme llegar acá, vamos a compartir, acá está. Bueno, volvemos nuevamente acá al tema del enfoque sistémico, ¿cierto? Tutora, en mi caso es al contrario de la compañera, en mi caso es porque no sé escuchar, hablo mucho. Pero entonces, estábamos hablando acerca de, permíteme un segundo que estamos acá revisando la presentación. Estamos hablando de la escucha activa, ¿cierto? Vamos a ver dónde está esto. Acá, este señor Paul,
Paul. Paul lo que hablaba, Paul Watzlawick, ¿se acuerdan? Los axiomas de la comunicación humana. Y él decía que la comunicación humana era el eje central del funcionamiento de los sistemas. Y él decía que los problemas no solamente se daban cuando la persona tenía problemas, sino que se daba era en esos patrones de comunicación disfuncionales dentro de ese sistema, ¿sí? Y este señor decía que era imposible no comunicar. Eso desde ningún punto de vista estaba siendo considerado. También decía que en estos temas de la comunicación, una cosa era lo que se decía y otra cosa cómo se decía, ¿cierto? Y también hablaba acerca de que cada persona interpretaba un conflicto de una manera diferente. Lo que yo les decía anteriormente, que había un lenguaje verbal y uno no verbal, y que ellos se complementaban entre sí. Por lo menos yo tengo mucha tendencia a mover las manos cuando estoy hablando. Hay otras personas que hacen muchos gestos cuando están hablando también. También podríamos decir que todos estos axiomas lo que hacen es que nosotros comprendamos todas estas problemáticas que existen y que entendamos que estas fallas se dan es por la manera en cómo nos comunicamos y no porque alguno de los que conforman este sistema tenga algún tipo de problemática. ¿Sí? Vámonos otra vez por acá, a ver qué más les puedo mostrar acerca de esto. Hablamos también de las técnicas de intervenciones del enfoque sistémico, que cuando nos hablaban de esta terapia familiar, que eran los que yo les comentaba anteriormente, que muchas veces estas problemáticas se generaban porque no se fortalecía esa autoridad parental y no se promovían las relaciones equilibradas dentro de ese sistema. No se respetaban esas normas o las relaciones del poder dentro de ese sistema, ¿cierto? Nos hablaban que una de las maneras de llevar esa terapia familiar era la mejora en los patrones de comunicación, que era lo que yo les hablaba hace un momento, cuando les empecé a hablar del respeto, de la asertividad, de la empatía. ¿Qué es la empatía, muchachos? La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Saber de pronto o entender qué es lo que esa persona está sintiendo en el momento, por qué actúa de esa manera, qué sucede allá dentro de su entorno para que esa persona pueda estar llevando el comportamiento que tiene en ese momento. Entonces, miren que son muchas situaciones las que nos llevan a entender cómo este enfoque sistémico realmente está presente en todos estos entornos que nosotros tenemos a diario, porque no solamente nos movemos en el sistema familiar, también tenemos otro tipo de sistema, ¿cierto? Mira, aquí tenemos la familia, tenemos la sociedad, tenemos el medio ambiente y tenemos la cultura también. Entonces, son muchos los factores que a nosotros nos llevan como a pensar qué es lo que sucede con nosotros, cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo nuestro rol cuando ya tengamos que desempeñarnos en la vida profesional. Karen. Profe, mira que usted habló de algo muy importante y yo siento que la mayoría de personas lo hemos perdido y es el ser de agradecer. Las personas normalmente nunca agradecemos nada, ni a nuestros papás, ni a nuestros diferentes entornos, ya sea laboral, familiar, social, independientemente. Entonces yo siento que eso de ser agradecido es muy importante dentro de pronto del sistema sistemático
en el entorno familiar o ya sea otro de los que acabo de nombrar. Entonces mi pregunta es, yo como futura psicóloga, ¿puedo dictar una terapia familiar de pronto desde la individualidad? O sea, es decir, entramos a la terapia familiar, ¿no? Todos empezamos a escucharnos, de pronto las molestias que tenemos, lo que no nos gusta del otro, pero podemos como aperturar esa brecha para empezar a trabajar en el individuo. ¿Sí me hice entender, profe? No mucho, no mucho, pero entiendo me imagino que lo que quieres decir es, o lo que yo pienso que quisiste decir es que inicialmente sería el diálogo con la persona afectada, ¿cierto? Y posteriormente, pues ya, cuando usted tiene claro qué es lo que puede suceder ahí, ahí sí focalizar el entorno. Porque es que no podemos tener ahí todos los conceptos al mismo tiempo, porque imagínense, eso sería desastroso, porque estamos hablando que no nos escuchamos, no nos sabemos relacionar, y eso es lo que está generando ese tipo de problemática. Entonces, cuando ya nosotros focalicemos exactamente qué es lo que está sucediendo, podemos ya intervenir de una u otra manera, pero al tiempo no se podría. De hecho, las terapias de pareja se dan individual inicialmente, ¿cierto? Y posteriormente ya se unen. Imagínense los dos al tiempo, ¿sí? Entonces, miren lo importante de, volvemos a lo mismo, de escuchar, ¿cierto? Porque si usted no sabe escuchar, pueden escaparse muchos detalles importantes para el proceso. Si usted no se sabe comunicar, es decir, usted no respeta la palabra del otro, si usted no respeta que el otro está hablando, lo está interrumpiendo, pues no va a haber ningún tipo de concentración en ese diálogo. No puede haber un feedback, que hablábamos, una retroalimentación. Si usted no va a respetar los derechos del otro, lo que llamamos asertividad, tampoco puede haber un proceso adecuado, ¿sí? Si usted no va a ser honesto con lo que está escuchando o con lo que está diciendo, pues tampoco puede hablar de una buena comunicación. Decía, ¿quién era la que decía? No recuerdo. Alguien me habló de que eso hacía parte de la ética. Es obvio, es que nosotros tenemos que manejar un código de ética al momento de intervenir. Yo les hablaba de los valores, de que eran intrínsecos, que estaban en cada uno de nosotros y que ya teníamos que usarlos de una manera mecánica. Esto no es como que, ay, voy para la calle y me voy a llevar los valores. Ya estoy en la casa, ya me quito los valores. No, ellos siempre están con nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice Merly? Tutora, que este enfoque, a pesar de que tiene tantos pro, digámoslo así, para mí es una de, digamos que ese sistema es una de las bases de muchos problemas de las personas en general. El sistema tiene mucho que ver con los problemas que se nos presentan a diario. Aunque sí, lo que estamos hablando ahorita, lo que se está diciendo, un pro es un contra es ese, que yo no puedo venir a intervenir así a nivel sistema, pero todo es masacote porque se me va a hacer esto una bola gigante de problemas que no me van a ayudar a avanzar en ese tratamiento, digámoslo así. Pero sí es digamos que es una base, el sistema donde estamos es una base para empezar por los problemas de cada uno. Totalmente de acuerdo. Karen. Profe, otra cosa. Usted habla de algo importante y es los valores personales. En el momento de pronto, pues ahorita en mi trabajo actual, siento que en el momento de interactuar o proceder con otras personas, con la comunidad, uno muchas veces no puede de pronto que yo soy buena y entonces como yo soy buena gente, entonces voy a actuar desde lo que soy yo como persona. Muchas veces no se puede así. ¿Por qué? Porque la gente suele aprovecharse de esa ética personal que tengo yo, de mis valores personales. Por eso existe la norma y por eso existen algo escrito que nos
enseña a nosotros cómo debemos proceder y qué actitudes tenemos que tomar frente a esta interacción. Gracias a Dios, digamos que esas intervenciones, ya sea en la parte psicológica, de pronto en los procedimientos, en mi trabajo actual, ya están escritos. Cómo yo me tengo que comunicar con la persona, cómo yo me debo comunicar con la persona. Y no tengo que dejar o de pronto ser grosera con ella o de pronto dejar mis valores a un lado. Claro que sí, no puedo demostrar lo que soy yo realmente, de pronto que yo soy buena gente, pero sí hay algo que yo tengo que ser muy correcta en lo que yo hago, muy transparente. Y en el momento de pronto de hacer una intervención médica en la parte de salud mental, digamos que siento que eso va muy de la mano cuando le dicen a uno que uno no debe hacerle terapia de pronto a la familia propia, porque obviamente yo tengo una relación interpersonal diferente a lo laboral, igual que a mis amigos, gente que de pronto yo relaciono desde mi parte muy personal. Está contra de pronto contra muchas cosas que no van. Juicios de valor. Karen, tú podrías contarnos, hablando de la comunicación, cómo tú te diriges a un ciudadano para solicitarle algo, por decir algo, ¿cómo se llama? ¿Una requisa o los documentos? ¿Cómo te diriges al ciudadano? Actualmente se llama registro, profe. Ok. Normalmente uno tiene que generar un vínculo de confianza y no llegar a atacar a la persona. Y también depende del contexto y cómo esté la persona. Hay personas que se encuentran muy agresivas y pues obviamente uno no puede llegar como en el modo pasivo hola, buenos días, mucho gusto, patrullera tal. No. Entonces toca llegar a interactuar de una forma diferente. Pero si la persona está normal en su círculo, está tranquila, entonces uno llega, saluda, siempre la buena actitud, una sonrisa si se puede, muchas veces no, depende del entorno. Se habla con un tono ni muy alto ni muy bajo que lo alcance a escuchar a uno y se le pide amablemente que le permita a uno el documento de identificación o en este caso un registro a persona, que es lo que usted me dice. Es el registro que se le hace a la persona para verificar de pronto que no contenga o no porte sustancias o elementos que no debe para hacer o causar daños. Entonces, ese es como el principal, la amabilidad, el llegar, buenas noches, con voz de autoridad, porque pues tampoco podemos llegar con voz ay, ¿cómo estás? No, ser muy, muy correctos y muy profesional en ese sentido. Y sobre todo muy respetuoso, teniendo en cuenta que esa Sí, persona claro, profe. teniendo en cuenta que esa persona tiene derechos y que usted también los tiene, ¿cierto? Por eso yo les hablaba de la asertividad hace un momento. Todo eso, miren todas esas cosas que hemos hablado solo para decirle a una persona que le permita los documentos. Y Hicimos hablábamos uso hasta de los derechos que tiene esa persona, ¿cierto? Los derechos que tiene Karen que se los está solicitando. Cada uno tiene derechos. Entonces ahí entra la función, porque es que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿cierto? Entonces yo tengo derechos y los hago respetar, pero también tengo que respetar los derechos del otro, ¿sí? Eso va en comunicación. La empatía, me tengo que poner en el lugar del otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque esa persona está actuando de esa manera, no emitir juicios de valor. O sea, lo que yo piense, aquí no cuenta, aquí cuentan los hechos, qué sucedió y escuchar a la otra persona. Obviamente que también tengo que ver qué es lo que está sucediendo, no es que voy a creer ciegamente en lo que me está diciendo la persona, pero no puedo emitir juicios sin conocer exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Qué más? La escucha, ¿sí? Que si no tiene los documentos asertividad. con él, tiene que decir, tiene que escuchar lo que fue lo que sucedió en el momento, porque no los tiene, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a constatar que realmente, pues, si no se da un número, sí sea esa persona, ¿cierto? Merly, ¿qué nos querías decir? La asertividad y como hablaba en lo que decía en la diapositiva, también marcar un límite y lo que también usted nos explicaba de cómo el lenguaje corporal debe mostrar, por ejemplo, en el trabajo de ella, tiene que mostrar
una autoridad, tiene que demostrarle a la persona que ella es la autoridad, ¿sí? Con un La límite, con postura. un tono de voz, ¿sí? Todo eso influye muchísimo en la comunicación. Mire lo que dice Merly y eso también hace parte de la comunicación, la postura, ¿cierto? Imagínense a Karen, buenas, hágame un favor, me permite sus documentos, o sea, todo es un conjunto que hace parte del sistema, ¿cierto, Karen? Entonces, miren qué tan interesante es todo esto. Básicamente el sistema, para que funcione, lo que nos dice es que como primera medida hay que comunicarse, pero no comunicarse de cualquier manera, sino saber comunicarse. Les comentaba que a veces como docentes, pues nosotros recibimos mensajes de ustedes, no de la manera más adecuada, sino hasta de una manera bastante pasada de tono, grosera, agresiva. Entonces, también es el llamado para que ustedes revisen esa dinámica. Hace un momento hablábamos como de la jerarquía, ¿cierto? Cuando hablamos del entorno familiar, igual en el laboral, hay unas jerarquías. En el educativo hay unas jerarquías, están los directores, está el director, los directores de curso, están los profes, están los estudiantes, o sea, están los administrativos, los profes, los estudiantes, todo esto. De la misma manera como nosotros, de esta manera tan respetuosa como nosotros nos dirigimos a ustedes, pues no solamente esperemos que lo hagan con nosotros, sino con cualquier persona. Yo no me canso de decirle a mis estudiantes, ustedes son los llamados, los más llamados, los psicólogos, los futuros, ustedes ya deben considerarse psicólogos, porque es que desde el día que ustedes se matriculan, ya la sociedad quiere que ustedes sean perfectos, ya ustedes no pueden cometer errores. Si usted va en primer semestre, primera clase, y por ahí hace una pataleta, ¿qué le dice la mamá? Mire el psicólogo. ¿Qué le dice el hermano? Mire la psicóloga, cómo contesta. Entre nosotros, como que generamos ese ambiente de que nosotros no nos podemos equivocar, ese concepto de ser seres que no nos equivocamos, que no cometemos errores, nada más falso y alejado de la realidad que es. Entonces, en ese orden de ideas es más que cualquier llamado a atención, es un llamado sí a que mejoremos nuestro comportamiento, nuestras relaciones interpersonales, intrapersonales, a que nos conozcamos un poco y a que aprendamos a comunicarnos. Les decía hace un momento que el que maneja la comunicación, el que maneja las buenas relaciones interpersonales, domina el mundo. ¿Cuántos buenos profesionales hay rezagados que no saben comunicarse? ¿Y cuántos hay que no son tan buenos que realmente resultan siendo muy exitosos? Un llamado al análisis, a la manera como nosotros nos estamos comportando, cómo nos estamos desempeñando en nuestro sistema o en nuestros sistemas y cómo nos estamos comunicando. Yo los invito a que fortalezcan sus relaciones interpersonales, a que investiguen sobre las habilidades sociales, a que investiguen sobre la comunicación y todas estas situaciones que nos van a permitir un entorno muy saludable, ¿sí? Entonces, mis estimados, les voy a compartir, yo creo que ya les compartí, creo que tampoco les he compartido la grabación de la primera CIPAS, como les decía, esta no la grababa ya a tiempo, entonces me quedó un poco corta la explicación, pues la presentación de la diapositiva, entonces de igual manera les voy a compartir la primera y la réplica para que la tengan ahí y les sirva como refuerzo en la tarea que están realizando. ¿Sí? ¿Cómo va la tarea? ¿Van bien? Bien, profe, bien. No olviden participar en el foro, porque recuerden que hay unas rúbricas de evaluación que
llevan la participación en el foro y valen bastantes puntos, entre 40 a 45 puntos, y pues eso en un puntaje de 120 es bastante significativo. Entonces no dejen de participar en el foro, no dejen de enviar sus aportes, no dejen de comunicarse con sus compañeros. Y así como les estoy diciendo, quiero verlos a todos muy exitosos en el manejo de las relaciones interpersonales, de la comunicación, en esto de de la comunicación asertiva, de, ahora le llaman habilidades blandas, ¿no? De las habilidades sociales. Tienen que estar, yo las estudiaba básicas y complejas en la resolución, manejo y solución de conflictos. Todas estas situaciones que ustedes deben tener en cuenta para que esos sistemas funcionen de manera adecuada. Nosotros somos los más llamados a orientar esos sistemas, a orientar todo este tipo de personas que en algún momento tengan dificultades con la comunicación en su entorno. Entonces, mis estimados, les quiero dejar la inquietud, les quiero hacer un llamado a que ya se sientan, no futuros profesionales, sino que se sientan todos unos psicólogos y que vayan teniendo en cuenta cuáles son sus falencias, qué necesitan fortalecer, ¿sí? Que hagan este ejercicio de introspección, que le pregunten a alguien muy cercano, alguien muy objetivo, que les pueda decir en qué puede estar fallando, porque a veces es que uno no escucha y uno no se da cuenta de que no está haciendo bien el ejercicio. A veces uno está interrumpiendo mucho y tampoco se da cuenta. Entonces, que alguien les ayude a conocer exactamente qué necesitan fortalecer para que ya vayan haciendo el ejercicio y de aquí a que ustedes ya terminen, pues estén un poquito más, ¿cómo les diría yo? No les digo fortalecidos porque ya he repetido mucho la palabra. Estén mucho más capacitados, digámoslo así, ¿sí? Para ejercer este rol que realmente no es tan fácil. No es tan fácil y tenemos que ser conscientes de ellos porque nosotros tenemos que estar muy bien, como les decía anteriormente en algunas situaciones, en algunas condiciones, en algunas empresas, le exigen al profesional de la psicología que también debe asistir a un acompañamiento, porque a veces es tanta la carga que está recibiendo que esa persona también necesita comunicarse, ¿sí? Entonces, los escucho si tienen algo más para agregar. Tutora, esto para la asistencia quedaría marcada porque Aquí, no, aquí en la me plataforma queda. no se deja. No, no se pudieron inscribir. No, aquí el Teams me arroja un listado de asistencia. Entonces, con ese listado, yo les voy a poner los puntos de manera manual, ¿sí? Porque cuando ustedes escriben en el campus, él les asigna los puntos de manera automática. Pero aquí yo se los voy a asignar, no se preocupen por eso. ¿Qué más les digo? Ya les dije que les voy a compartir la grabación. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, entonces me hacen el favor y eh, y me la comparten. Entonces, miren, les presento más o menos el contenido para el trabajo, el concepto, ¿sí? De qué es el enfoque sistémico, el objeto de estudio, la importancia del enfoque sistémico, las premisas y fundamentos del enfoque sistémico, los principales autores, las técnicas de intervención y las limitaciones del enfoque sistémico. ¿Listo? Entonces, como les dije, les voy a compartir las IPAs y la réplica también, para que ustedes tengan ahí un apoyo, tengan una información para que ese trabajo les quede súper chévere. El blog, ¿no? Estamos haciendo es un blog.
les voy a pedir un favor. Investiguen bien acerca de las características de un blog. Es lo mínimo que podemos hacer. Investiguen cómo se hace un blog, qué contenido debe tener un blog, cómo deben distribuirlo, qué debe llevar, qué hay que hacer, cuáles son sus características principales. Todo eso, todo eso, todo eso. ¿En qué consiste un blog? ¿Cómo se arma? ¿Para qué sirve? ¿Qué tengo que escribir ahí? Todo lo que tenga que ver de cómo se enamora, cómo se enamora, cómo se elabora, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí? Porque ya han surgido algunos inconvenientes con unos estudiantes que no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, entonces no les gusta cuando la rúbrica de evaluación es bastante clara con, con algunos aspectos para calificar. Entonces, chicos, les dejo la inquietud. Eh, Vuelvo y les pregunto, ¿tienen algo para agregar? No, señora, todo muy claro, tutora, muchas gracias. Bueno, Lady, cualquier cosa yo estoy muy atenta, incluso estoy respondiendo el foro, no he terminado de responder los que me escribieron ayer y de pronto hoy no he terminado de responder. Estoy en eso, a más tardar mañana le respondo. Yo creo que a Merly sí le respondí, si no estoy mal. Creo A mí que ya también, le profe. respondí. Sí, ya te Sí, señora, a respondí. mí también. Ya. Y a mí Eso. me Sí, señora. Entonces también Estefanía, sí, creo. Yo de igual manera ya mañana termino de responder los aportes que tengo ahí, que vendrían siendo los de ayer y los de hoy. Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier situación, por favor me escriben. Sucelis, ¿tienes algo para decirme o solo me hiciste chévere? No, señora, vamos acorde. Ajá, bueno, listo. Entonces, los dejo descansar y estamos muy atentos a cualquier situación que se nos pueda presentar durante el transcurso del desarrollo de esta tarea, ¿no? Les envío un abrazo, cuídense mucho. Profe, Gracias, igualmente. Señora, es que aquí en el foro, espérame a ver si puedo voltearlo. Aquí está. Aquí en el foro me dijiste que no podías ingresar al blog y acá hiciste otro comentario, pero no sé por qué no veo quién más puedo comentar por ahí. espérate ahí, vamos a revisarlo. Bueno, déjame, voy a Ah, dejar ya, de ya, grabar. ya leí bien. Permíteme un segundo. Voy a dejar de Ya, ya, grabar. ya leí bien, profe. Ah, Ya. vio, no, no se sabe Leyendo. comunicar. No, es que no la leí al Ajá. comienzo del texto. Está como perdida.